Sí, bueno, reiteradas las buenas tardes, compañeros. A continuación, vamos a recibir al doctor Mario Nodarse, Hernández Nodarse, que es el líder de una investigación que tiene que ver con la función de la evaluación. Algunos datos del doctor Nodarse son los siguientes. El doctor Nodarse es docente e investigador de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. En ella colabora en el vicerrectorado académico, es doctor en ciencias pedagógicas y máster en en ciencias de la educación, mención química en la Universidad de La Habana. Es experto en evaluación del aprendizaje y didáctica, asesor del vicerrectorado académico de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo en La Habana, especialista en enseñanza y aprendizaje y en evaluación del aprendizaje, miembro del Consejo Científico de la Maestría de la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte, como él había dicho, líder de los proyectos MEVALAB y OPSET, nos va a ayudar después a descifrar esa cifra. Doctor, la UPSE sí la sabemos, pero el proyecto no. Y también el doctor es presidente del Tribunal de Cambios de Categorías Docentes de Educación Superior en la Escuela Internacional de Educación Física en Cuba, o sea, fue, y colaborador del Ministerio de Educación Superior en Cuba. O sea, un profesor que tiene una vasta experiencia, que lidera este grupo de trabajo y que va a presentarnos una conferencia taller. La conferencia, como él ha dicho, se titula La función diagnóstica de la evaluación del aprendizaje en la virtualidad, un estudio realizado en la Facultad de Educación de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Doctor, los micrófonos y el audio es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir con el permiso de ustedes. Y vamos a ver si todas las cuestiones tecnológicas se portan bien y no tenemos ninguna eventualidad. Sí, ahí hay algunas cosas de la historia pasada, algunas otras de la presente, porque actualmente ya llevo algunos años, obviamente, viviendo en este hermoso país y además también en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, donde, bueno, quizás no por destacable, sino por una cuestión de actualidad, repito. Soy el director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Educación y Idioma y, bueno, lidero el Observatorio de la Evaluación del Aprendizaje en la universidad. Entonces, bueno, nuevamente agradecer la invitación por parte del colectivo organizador de este evento, por todos sus directivos de esta prestigiosa y querida Universidad Técnica de Manabí, que en todo caso es un referente para todas las universidades nuestras del Ecuador. Bueno, efectivamente, este es un trabajo que estamos desarrollando, que hemos desarrollado, pero que tiene continuidad, como ustedes verán después, porque está en desarrollo, un grupo de colegas, ¿no?, que están indicados ahí en la diapositiva. Curiosamente, y como un elemento de refuerzo e integración, pues aparece en algunos colegas como yo, que somos de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, pero aparece la doctora también Manuela Jiménez Meraz, que es de la Universidad de Tancamanga, el Campus Tequis de México. Entonces, esto también nos ha permitido enriquecer un grupo de elementos en esta dirección. El tema, como yo decía, es evaluación del aprendizaje, pero un poco direccionado a lo que es el diagnóstico, la evaluación diagnóstica. Yo me he propuesto ordenar un poquito, si se quiere, esta intervención mía, que repito, voy a tratar de un poco que sea no solo expositiva, que sea también interactiva. No sé cómo lo tienen pensado, pero en todo caso pueden hacer sus apuntes, sus preguntas. Y podríamos hacer dos cosas, mi estimado doctor Lázaro. No sé si podemos hacer una pausa intermedia para algunas preguntas y después o dejarlas para el final todas. Yo en todo caso estoy a disposición de como ustedes lo prefieran. Y nosotros, Entonces, como bueno. usted lo decida, doctor, como usted lo decida. Muchas gracias. Bueno, vamos por acá, ¿no?
Creo que todo trabajo en cualquiera de las perspectivas debe partir de una problemática existente, incluso nuestras clases, porque es lo que direcciona después y lo que permite que establezcamos algunos objetivos o algunos fines en este sentido. Y esta no es la excepción. Evaluar aprendizaje. Yo sé que todos ustedes tienen un concepto de evaluación del aprendizaje y por supuesto, experiencia también. Pero yo voy a otros elementos puntuales porque dije que no venía a disertar, sino venía más bien a compartir algunos elementos concretos. ¿Para qué evaluar? También pienso en esta parte, no solo decir yo para qué evaluar, sino quiero también saber desde sus vivencias, desde sus percepciones, cómo ustedes ven el comportamiento de esto que está planteado aquí. O sea, ¿para qué evaluar? Aquí está uno de los elementos concretos, obviamente medulares, de esta intervención. Y reflexionar un poco hasta qué punto son productivas, son válidas, son verdaderamente trascendentes las evaluaciones que se están aplicando en esta dirección. Finalmente, compartir algunos resultados científicos, obviamente, que es parte de lo que corresponde en este trabajo y quizás al final, pues, compartir algunas sugerencias y escuchar también de ustedes algunas consideraciones. Bueno, este es un punto donde pueden existir muchos más elementos. Pero por un lado, a su izquierda, pienso de su pantalla, hay algunas cuestiones esperadas o supuestas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los aprendizajes son variados, son diversos, que no hay ningún individuo igual a otro, que cada personalidad es irrepetible y que en este sentido pues pudiéramos considerar que, bueno, la educación, la enseñanza y por tanto también la evaluación correspondiera con esto, pero no es así. En realidad todavía hay una práctica básicamente estandarizada, básicamente lineal, diríamos la misma para todos, y esto es una cuestión que también nos hace pensar. Por otra parte, todos sabemos que lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal, en el término incluido los valores, es lo que llamamos el desarrollo integral. Es el deseo, es la aspiración, porque no formamos estudiantes para meramente desarrollar una profesión o un desempeño concreto en cualquier instancia, sino que debemos educarlo para que sean buenos ciudadanos. Y esto es un elemento que solo lo podemos producir en conjunto con las familias, obviamente, y con toda la sociedad, pero también fundamentalmente desde nuestras instituciones. Sin embargo, veremos después, y escucharé de ustedes también, si esto se conecta, si hay congruencia con el tipo de evaluaciones que en este caso predominan. Desde mi experiencia, llevo alrededor de, creo que son más de 12 años trabajando en el tema de la evaluación del aprendizaje, investigando algo, aprendiendo algo, es lo que puedo plantear. Es lo que conozco y además que está documentada en la bibliografía científica de manera amplia. Por otra parte, se supone que hay un grupo de procedimientos en el orden cognitivo, en el orden emocional, psíquico, que forman parte de la revelación o las manifestaciones que necesitamos nosotros observar y, por supuesto, desarrollar y evaluar. Pero esto no solo lo logra las evaluaciones que se practican de manera frecuente. Y por último, todos sabemos desde los conocimientos básicos de la enseñanza, de las teorías que originaron desde los aportes de Leontief, por ejemplo, con la teoría de la actividad, después con Piaget y finalmente con los aportes de Vygotsky, que la enseñanza debe tirar del desarrollo, debe alar, debe impulsar el desarrollo. Y por tanto también las evaluaciones, supuestamente, si consideramos las evaluaciones como una situación más de aprendizaje, como una oportunidad más para potenciar, desarrollar ese aprendizaje en su concepto más general. Pero tampoco la práctica evaluativa, repito, y cuando digo estas cosas digo lo que prevalece, lo que predomina, no siempre corresponde con esto. Por tanto, estas son unas primeras contradicciones
Incluso están un poco basadas en un artículo muy interesante del año 1999 del genial Santos Guerra, donde escribe ese artículo que son 20 paradojas sobre la evaluación del aprendizaje, que les sugiero verlo porque tiene una vigencia tremenda a pesar de que ya fue escrito hace algunos años. Entonces, cuando yo les decía hace unos minutos, ¿qué es la evaluación del aprendizaje? ¿De qué se trata? Podríamos disertar, podríamos hablar muchas cosas. Pero en este sentido, yo quiero puntualizar esto en algunas ideas concretas. La evaluación del aprendizaje, si bien de las concepciones educativas, ahora con las tendencias derivadas de la llamada evaluación alternativa que se han podido materializar con énfasis ya hace algunos años con los aportes de David Booth y otros científicos más, en lo que se conoce hoy como evaluación auténtica, que por cierto es una evaluación que va más asociada a las competencias que a los objetivos o a los resultados de aprendizaje, pero es un tema más de debate, ¿no? En otro momento. Pero en esencia, la evaluación del aprendizaje se trata en esto que ustedes ven en sus diapositivas, en hacer visible lo invisible. Algo complicado, porque sabemos que las operaciones mentales, los procesos asociados al pensamiento, que son muchos, no pueden ser observables. No podemos practicar, por supuesto, un enfoque conductista porque no tiene sentido y eso está superado hace muchos años. Pero en todo caso tenemos un gran reto, un gran desafío como docentes, que está en hacer que se evidencien o se revelen esas manifestaciones que son puntuales y fundamentales en lo que llamamos aprendizaje. Hay un libro excelente que lo tienen ahí al lado en la diapositiva, sugiero que lo lean, porque no solo incluso se limita a la evaluación. Pero creo que, entre otras cosas, evaluar consiste en investigar, en indagar, en conocer, en interpretar, comprender y aprender a la vez. Y por supuesto tiene otros elementos destacables, porque la evaluación también trata de retroalimentar, de acompañar, de orientar, de brindar ayudas a los estudiantes. Porque la evaluación educativa, para ser educativa, tiene que educar, tiene que contribuir a esa educación, a esa formación integral del individuo en todas sus dimensiones. Porque si la evaluación no sirve para mejorar, entonces, ¿para qué sirve? Y esto es otro elemento. También creo que se trata de generar aprendizaje, potenciar, crecer, hacer progresar a los estudiantes. No es tanto la evaluación del aprendizaje ya como una evaluación para el aprendizaje. Y eso seguramente ustedes lo han leído muchísimo en las últimas tendencias de la evaluación. La cuestión está en cómo podemos poner en práctica todo un conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y demás para propiciar eso. Con lo cual después me voy a referir brevemente a algunos elementos o sugerencias. Decía también en algún momento Jimeno Sacristán que la evaluación es un proceso de diálogo, comprensión y mejora, efectivamente. Porque a mí me llama mucho la atención cuando a veces he percibido, incluso con diálogo con los estudiantes, la idea o al menos la revelación aparente de que un docente de pronto enseña y de pronto es como si quisiera practicar una evaluación que lo convierte en otra persona. Dicho de otra manera, en el proceso de educación y de enseñanza hay comunicación, hay diálogo, hay entendimiento, tiene que haber confianza, que no quiere decir que no haya respeto. Pero si mis estudiantes no confían en mí, si mis estudiantes no ven en mí esa aspiración y esa, digamos, esa brújula que es ayudarlos a mejorar, ayudarlos a crecer, que sepan que exijo, pero a la vez comprendo, entonces creo que la batalla empieza a perderse por ahí. Por eso el elemento comunicativo y de diálogo es importante. Y también consiste la evaluación del aprendizaje en adecuar, hacer los reajustes necesarios para poder reconstruir, modificar y ajustar todo lo que hacemos en nuestras aulas. Palabras son fáciles de decir. La cuestión es llevarla a la práctica, es poder hacer que esto se cumpla.
Hoy día, por ejemplo, estamos en un desafío ya que hemos tenido que asumir. No todos estamos preparados para asumir la virtualidad. Creo que éramos muy pocos y yo no me incluyo en esos muy pocos, porque los conocimientos tecnológicos que teníamos eran muy básicos, muy limitados. Nunca habíamos sido realmente exigidos para trabajar en unas condiciones como nadie creo que estaba preparado y de manera imprevista tampoco. Pero hoy hay una realidad. Hay tecnologías que estaban ya, pero que ahora la diferencia es que hemos tenido que asumirla en todas sus posibilidades, en la práctica, en las condiciones de virtualidad y con una serie de situaciones muy variadas y complejas, muy sensibles, que todos conocemos, que van desde estudiantes que tienen situaciones económicas muy difíciles, tienen problemas de conectividad, tienen dificultades con dispositivos. A veces en una familia con un dispositivo tienen que trabajar varios en la familia, jóvenes, pequeños. Entonces, todo eso hace que la sensibilidad y la práctica educativa y evaluativa que apliquemos sea muy inteligente. Entonces, yo creo que esto se describe muy bien en este artículo que les estoy compartiendo. Evaluación online, la tormenta perfecta, se lo sugiero. Es un artículo que creo que describe muy bien desde ese contexto todas las experiencias y las situaciones tan diversas y complejas en que este proceso lo venimos llevando a cabo con gran esfuerzo, con gran amor en los diferentes contextos educativos. Pero lo cierto es que esto ha cambiado muchas cosas, nos ha hecho cambiar en muchos aspectos, porque aquí les planteo algunas interrogantes, pueden apuntarlas para si quieren después compartan su punto de vista, pero ha generado indiscutiblemente, si bien nuevos desafíos, también inquietudes en los docentes. Yo quisiera que me escucharan y reflexionaran su vida, esa que hemos llevado, y las realidades educativas, por centrarnos en ese aspecto que es en definitiva, el de nuestro trabajo en este caso. ¿Ayuda u obstaculiza estas condiciones tecnológicas de virtualidad que podamos realizar evaluaciones profundas, auténticas, desarrolladoras, educadoras? Quiero que también haya una reflexión en esto, porque aquí no es lo que queremos ni lo que deseamos o aspiramos, sino lo que puede estar sucediendo para buscar variantes que permitan perfeccionar. Y lógico, me voy acercando más al tema puntual. Se diagnostica lo que verdaderamente es prioridad diagnosticar y de las maneras de vida desde el punto de vista metodológico. Yo creo que, miren, no me gusta en ninguna actividad que realizo de este tipo utilizar una diapositiva como esta. Es la extraña, es la excepción dentro de esta presentación mía cargada de tanto texto. Pero en todo caso, lo he traído para que de alguna manera tampoco se vea, porque toda intervención tiene que tener un fundamento científico para no ser especulativo. Y si en todo caso no podemos leerla completa para no ocupar el tiempo, debajo está el autor y está el año, o los autores y el año. Solo voy a llamar la atención en algunos de los fragmentos que hay en este extenso párrafo. Línea 2. Enseñamos más de lo que podemos evaluar. Ahí hay un comentario. En el segundo párrafo hay una parte interesante en la segunda línea, segundo párrafo, que refiere que el uso de la tecnología y la comunicación es muy probable que esté estableciendo nuevas exigencias para habilidades de aprendizaje que resulten invisibles o ignorados por lo que habitualmente hemos hecho. Ya me refería yo, cuestionarios, exámenes tradicionales, estandarizados, parametrizados, selección múltiple, verdadero y falso, todo eso que nos oferta limitadamente la plataforma Moodle, por ejemplo. Y esto es un reto que hemos tenido que asumir nosotros en la universidad. Hemos dado muchos talleres para buscar variantes y, a pesar de que estas sean las opciones que nos brinda el Moodle, cómo ser creativos e innovadores para, por ejemplo, cómo una pregunta de opción múltiple no se convierte en una pregunta reproductiva o memorística.
Hoy no es el caso, pero tengo algunas experiencias que podría compartirle de lo que hemos hecho allá. Y esto creo que son cuestiones interesantes, como por ejemplo en el último párrafo, la antepenúltima línea que dice, aquí preguntamos, dicen los autores, ¿cómo son adquiridas esas habilidades críticas? Y yo diría, ¿cómo la evaluación que practicamos es capaz de lograrlo o pudiera lograr? Entonces acá me acerco un poco más todavía. Entonces, ¿para qué evaluar? Y en este instante, para no dejarlos en el silencio y que por tanto puedan asumir una posición que seguramente con el entusiasmo y la motivación que tienen ustedes por este tema y sobre todo por las vivencias que tienen, yo les voy a pedir que en este minuto que estamos ya hablando de funciones de la evaluación, ustedes por favor vean lo que está en la parte inferior. Pueden hacerlo a través de su PC o preferentemente quizás a través de su dispositivo móvil. Quiero que entren, por favor, voy a dar unos minuticos, trabajemos rápido, www.menti.com, van a entrar en ese lugar ahí y van a colocar ese PIN o ese código. Una vez que entren ahí, van a tener varias opciones de respuesta y deben como máximo seleccionar 3. Voy a dar unos 7 minutos para ver qué opinan ustedes en este sentido. Algún compañero sin querer parece que escribió la diapositiva tratando de practicar al parecer un poco el ejercicio del lápiz virtual. Es bueno, las iniciativas estas creativas y de experiencia son buenas, pero no aquí creo. Entonces, Doctor, sí. ¿será que puede usted ponernos en el chat ese y es más fácil para conectarnos? Si nos ponen en el chat el link y ya nos vamos directo. Yo estaba tratando de ponerlo, ¿no? No, sí es fácil. Miren, www.menti.com y el código está ahí. Yo les voy a dar un tiempito porque no me voy a extender mucho en mi intervención, pero quiero que me gustaría poder tener con toda la honestidad que nos caracteriza, no solo lo que queremos o pensamos o deseamos, sino lo que ustedes perciben que predomina en la práctica evaluativa habitual. Con relación al para qué se está evaluando, yo diría, no para qué evaluar, sino para qué se está evaluando. Repito, www.menti.com, todo en minúscula. Van a pedir un código, un PIN, y ese es el que hay que poner. Ya hay una persona que ha tenido la gentileza de poner en el chat directamente el cuestionario. Así que simplemente nada más que ahí donde Verónica Chávez puso Menti, vamos directamente a ese link y ya vamos al cuestionario. Sí, lo pueden hacer igual por el celular, igual. A veces cuando me lo han planteado este tipo de actividad lo he hecho por el celular y funciona igual, y es más práctico porque no nos vamos de la PC donde estamos un poco concentrados. Voy a dar unos 7 minuticos. Son Léanla solo 3 con opciones, cuidado. ¿verdad? 3 opciones máximas, si es que no me equivoqué al elaborarla. Sí, 3 opciones. 3 opciones máximas. Son las y 30, voy a dar hasta las y 37. Leamos bien, meditemos bien y demos nuestra percepción de lo que habitualmente ocurre. ¿Para qué habitualmente se está evaluando? Habitualmente, frecuentemente. Déjenme ir yo viendo a ver si me pongo en sintonía aquí un poco con esto para... Qué bonito está saliendo esto aquí. Está precioso lo que estoy viendo aquí. Ustedes no lo están viendo, pero yo se lo voy a compartir en unos minutos.
Vamos bien, vamos bien. Lo que estoy viendo corresponde con una altísima honestidad, aunque no estoy viendo, pero por lo que estoy intuyendo, ¿no? Porque todavía no lo puedo compartir. Sí, porque nosotros los docentes tenemos un problema, ¿no? Hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero a veces tenemos expectativa de lo que hacemos que cuando consultamos a los estudiantes no corresponde mucho, ¿no? Y eso yo nunca lo tomo como una crítica, sino como un elemento de juicio importante para yo poder ver cómo modifico y mejoro lo que hago. Aquí está el punto, ¿no? Vamos avanzando. 2 minutos más, 3 minutos más. ¿Parece bien? He visto rapidez en la participación. Voy a ir compartiendo. Díganme si lo están viendo. ¿Lo pueden visualizar? ¿Sí, Cristian? Perfecto. Hay 94 compañeros y compañeras que han participado. Quizás me parece que hay algunos que no han podido hacerlo. No sé si se han perdido con el tema del código, pero repito, es muy fácil. www.menti con i latina.com. Y ahí cuando entra le piden un código que, repito, es el 335133. Aumentamos a 95. Ya tenemos 96. ¿Podríamos llegar a 100 para redondear la cifra? $98. Con 2 más me conformaría y seríamos felices para tener un esquema de los matemáticos que les gustan las cifras redondas, ¿no? 99. Espero por uno más. 100. Llegamos a la cifra. Estamos haciendo como lo que hacen los youtubers, ¿no? Conecten, 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 compartan, compartan, compartan. Bueno, perfecto, les agradezco mucho. Ustedes pueden estar viendo, tal vez las letricas no sean muy visibles, pero les voy a ayudar. Esa que está en mayor por ciento, azulita de primera, dice lo siguiente, para los que no pueden ver: comprobar, comprobar, comprobar el aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a objetivos establecidos. Ustedes se acuerdan de la pedagogía por objetivos, ¿no? No quiero hacer más comentarios sobre eso. Después, miren qué interesante. Ese color, bueno, creo que es color, me acuerdo de la pantera rosa, ¿no? Fucsia. Creo que es el color. Medir la cantidad de conocimiento. Medir, medir. Palabra muy cuestionable, pero ahí va muy parejo con el segundo, que sería ideal, ¿no? Generar y potenciar el aprendizaje. Sería ideal.
Pero vean qué predominio tienen esos dos primeros, 21 y 14%. Podríamos sumar y veríamos que estamos casi cerca de la mitad. Y luego miren el amarillo. Certificar y acreditar los resultados académicos. Certificar. ¿Ok? Eso tiene su interpretación. Y miren, muy bueno, yo sé que todos los docentes queremos eso y lo tratamos de hacer. Que lo hagamos bien o lo hagamos mal, mejor o peor es otra cosa, pero el que está al 17% en color café, mejorar y ajustar la metodología apropiada. Eso está excelente. Bien, creo que con esto ustedes tienen una panorámica de qué es lo que ustedes perciben. Repito, aquí no estamos viendo lo que quisiéramos, lo que debería, sino lo que nosotros percibimos que la realidad nos está mostrando. ¿Ok? Entonces, perfecto. Le agradezco muchísimo esta experiencia de ustedes, que ahora nos va a llevar por otro camino, ¿no? Porque, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las funciones de la evaluación. Fíjense cuáles fueron las que más predominaron. Hay muchas funciones, muchos criterios, muchas clasificaciones. Yo he tomado la fuente de quien fuera mi amada y admirada doctora Miriam González Pérez, que fue mi tutora cuando hice el doctorado hace algunos años, y ella en su libro Evaluación del Aprendizaje en la Universidad del año 2000, les recomiendo ese libro, organiza muy bien muchas cuestiones que en otros textos están un poco dispersas o están, diríamos, un poco truncas. Hay muchas maneras y ella plantea estos criterios. Voy a solo referirme a algunas. Cuando decimos asignar significados, sí, la evaluación contribuye a la asignación de significados, como esto que ustedes están viendo ahí. Cuando decimos que contribuye también desde sus funciones a planificar, organizar, regular los procesos institucionales, también es cierto. Cuando hablamos de que tiene una función control, también es verdad. ¿En qué sentido? Bueno, en ese seguimiento, monitoreo que tiene la evaluación en este sentido. Ojo, porque este poder, esta función es uno de los más peligrosos y que históricamente se ha mal empleado, porque también la evaluación indiscutiblemente ejerce un poder y cierta autoridad. Docentes éticos, que por suerte son los que prevalecen en mayoría, la aplican bien, pero siempre hay alguna oveja descarriada de este rebaño de nuestro Señor que por inexperiencia o sencillamente por malas prácticas no aplica esa función debidamente. Tiene funciones sociales también, ustedes la mencionaban en la diapositiva. Tiene funciones dirigidas a la dirección también, pero tiene funciones pedagógicas. Y dentro de esas funciones pedagógicas, que son varias, hay algunas fundamentales. Como ustedes ven, esas que están ahí tienen una estrechísima relación. Diagnosticar, retroalimentar y, como bien algunos identificó en el ejercicio anterior, potenciar los aprendizajes. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de aquellas que son reconocidas como funciones formativas relevantes, porque son trascendentes en la formación del estudiante. Entonces, esto es un punto de análisis para entonces decir, bueno, ¿y de qué estamos hablando cuando decimos evaluación diagnóstica? Yo sé que todos saben, ¿no? Pero veamos la atención a algunos elementos importantes, ¿no? Primero, es un proceso integral. Cuando nosotros evaluamos con diagnóstico, no solo queremos ni debemos pensar ni en una medición de conocimientos específicos, los llamados conocimientos factuales, cuya prioridad nos ha hecho mucho daño. Porque no hemos puesto en el centro de la evaluación lo que debe ser la médula, y es la médula del conocimiento duradero, significativo y comprendido. ¿De qué estoy hablando? De las habilidades cognitivas, que son muchas, como ustedes conocen, y de esas que también consideramos como la evaluación de contenidos actitudinales, desde los posicionamientos del constructivismo, por supuesto. No solo es importante lo que el estudiante logró, porque ahí estaríamos en una posición un poco piagetiana, sino lo que está en formación, lo que está en desarrollo, si sobre todo entendemos que al docente, a nosotros nos interesa saber mucho, no solo las falencias,
sino qué es lo que está de esa manera invisible en desarrollo y en una potencialidad grande. Sencillamente estamos hablando de aplicar en la evaluación la zona de desarrollo próximo, ni más ni menos. También diagnosticar es interpretar a profundidad, ser muy reflexivo y poder localizar dónde están y por qué están algunas falencias presentes o debilidades en nuestros estudiantes. Y claro está, para todo esto lo que importa es intervenir, tomar después decisiones consensuadas, pero para centrar la atención en algunas cosas que no son muy atendidas, como es, ¿para qué? ¿Cómo estás estudiando? ¿De qué manera estás organizando tu estudio? ¿Cuáles son tus tiempos en que tú te planificas? ¿En qué tú crees que necesites mayor ayuda? Estos son los diálogos que agradecen nuestros estudiantes y que no solamente es a través de un instrumento, como muchas veces queremos hacer. Entonces, ¿qué interrogantes debemos plantearnos desde lo que es ese posicionamiento de la función diagnóstica? Bueno, ¿qué es lo que caracteriza a mi colectivo estudiantil? ¿Qué tipo de estudiantes tengo? Muchas veces esos estudiantes más callados, más apagados, no son menos capaces, no. Eso tiene una explicación y hay que encontrar esa explicación para ayudarlos a incorporarse. ¿Qué prefieren? ¿Cómo estudian? Por ejemplo, ¿cuál es el predominio del predominio hemisférico cerebral? ¿Siempre conocen nuestros estudiantes sus propias cualidades cognitivas? Yo les voy a mostrar seguidamente qué es lo que salió de nuestra investigación en la Facultad de Educación y Idioma. En fin, hay un grupo de elementos que son importantes plantearnos y no solo está en la parte instrumental. Lo digo porque por experiencia propia, cada vez que, yo creo que muchas veces, que a veces me han dicho, Mario, ¿podrías ayudarnos con una capacitación, con un taller? Bueno, sí, ¿qué tema les interesa? No, las técnicas de evaluación. Como si las técnicas no estuvieran sustentadas en principios éticos y en los compromisos que nos atan a todo lo que debemos hacer desde el punto de vista práctico. Bien, ¿qué técnica podemos utilizar? Muchas, pero yo insisto, no es el instrumento el que va a resolver, es nuestras concepciones, cómo pensamos el aprendizaje, cuáles son los elementos claves de un aprendizaje para que pueda ser desarrollador y significativo. Y en dirección de esto, entonces, diseñar la evaluación como situaciones de aprendizaje. Los estudiantes, cuando yo hablo con ellos, me pongo a dialogar para escucharlos en ese ambiente de confianza, cómo ellos sienten esto, pues sencillamente muchas veces plantean de que más que nada la evaluación que se practica muchas veces es la del inicio del curso, pero que después desaparece, no hay más. Como que también se diagnostica más los conocimientos memorizables que otras necesidades de aprendizaje que ellos tienen. Entonces son algunas cuestiones que hay aquí. Aquí hay una batería, hay otras, pero creo que el diálogo es importante. No hay fórmulas ni recetas en la evaluación y mucho menos en el diagnóstico. No hay fórmulas ni recetas. Y el profesor tiene que ser muy situado, muy estratégico y saber identificar dónde están los niveles de ayuda que necesitan nuestros estudiantes. Yo creo que esto lo saben todos, no me voy a detener mucho en esta diapositiva, pero el diagnóstico pasa por un proceso, por una serie de eslabones, incluso la evaluación en general, porque como bien identificaron ustedes, una de las cuestiones fundamentales o los principios fundamentales de la evaluación es para qué sirve la evaluación. Y sirve o debe servir para mejorar. Y solo podemos mejorar cuando los docentes tenemos un feedback de nuestros estudiantes y podemos conocer en qué podemos ayudarlo para hacer los reajustes necesarios desde el punto de vista ya no solo instrumental o metodológico para la evaluación, sino en toda la enseñanza que practicamos. Hay un pequeño fragmento que no sé, ¿cómo estamos con el tiempo, Lázaro? Ayúdame. ¿Cuánto me queda? Bien, todavía unos 20 minutos. Bien, entonces me voy a dar el lujo de compartirle este pequeño video, porque este es un hombre excepcional, un gran estudioso. Ustedes seguramente lo conocen, pero hay un pequeño fragmentico que quiero que escuchen
sobre este súper agradable Santos Guerra. Segundo, atención cuando el asentismo, porque es necesario hacer un diagnóstico riguroso. ¿Quién es el que no va a la escuela? ¿Quién es el que fracasa? ¿Y por qué? Porque si no, como os decía antes, si el diagnóstico no está bien hecho, la intervención puede ser inútil o contraproducente. Mirad este ejemplo. Un profesor de enfermería les pide a sus estudiantes de enfermería que hagan un tratamiento, una intervención para una paciente, ¿vale? Y la paciente sobre la que tienen que hacer el proceso de intervención tiene estas características y les da estos datos. Se trata de una paciente que aparenta su edad, que no se comunica verbalmente ni comprende la palabra hablada, que balbucea de modo incoherente durante horas, parece desorientada al espacio y al tiempo, aunque da la impresión de que reconoce su propio nombre. No se interesa ni coopera con su aseo personal, hay que darle de comer alimentos blandos, pues no tiene piezas dentarias. Presenta incontinencia de heces y orina, por lo que hay que cambiarla y bañarla a menudo. Babea de forma continua y su ropa está siempre manchada. No es capaz de caminar. Su patrón de sueño es errático. Se despierta con frecuencia por la noche y con sus gritos despierta a los demás, aunque la mayor parte del tiempo parece tranquila y amable. Varias veces al día y sin causa aparente se pone agitada y presenta crisis de llanto involuntario. Hagan ustedes una intervención para esta paciente. Bueno, la hacen. Y cuando ya se la entrega le dice, le voy a presentar la fotografía de la paciente. Y algunos habían hecho una intervención para una nonagenaria, desdentada, que babea. Bueno, hombre, pero ¿qué sentido tenía, no? Bien, yo creo que es ilustrativo el ejemplo, ¿no? Con las palabras que él dijo. Bien. Seguidamente voy a compartirle lo que fue esta investigación en una fase primera, que también está por publicarse, sobre cuál es la situación con relación a la función diagnóstica de la evaluación en la Facultad de Educación e Idioma en la cual trabajo. Y después van a ver cómo a veces es importante no tomar solo una muestra pequeña y creernos que es representativa de toda la realidad, cuando en realidad la evaluación en el contexto social y educativo tiene que ir más que a las muestras representativas a todo aquel protagonista que de una manera intencionada y necesaria nosotros tenemos que tomar como fuentes de información. Vean, nosotros comenzamos trabajando este asunto en la Facultad de Educación e Idioma. Ustedes pueden ver ahí la cantidad de estudiantes que pudimos utilizar como fuentes de información, como sujetos de investigación, técnicamente dicho, y los porcentajes representativos de cada uno de los diferentes semestres de esa facultad en las 3 carreras, es decir, educación inicial, educación básica y educación, y disculpen, y pedagogía de los idiomas extranjeros. Utilizamos ese procedimiento metodológico que ustedes ven ahí, o sea, fue un estudio exploratorio, descriptivo. No me atrevo a decir que fue una investigación mixta, porque en realidad no creo que llegara a esa clasificación, pero lo que sí es cierto que manejamos y combinamos algunos métodos cualitativos y cuantitativos de alguna manera. Aplicamos los instrumentos de entrevista, encuestas a los estudiantes, ojo, a los estudiantes, todo esto. Y luego, a través de las diferentes preguntas en los cuestionarios, con las diferentes características de preguntas que ustedes observan, hicimos un procesamiento mediante el Atlas TI. ¿Qué salió cuantitativamente? Vean, estas fueron las preguntas. ¿Ok? Estas fueron algunas preguntas. Vean dónde están la mayor preocupación o insatisfacción en los colores rojo y fucsia, creo que es. Observen el término moderado. Nosotros podemos ser más o menos exigentes, podemos ser más autocríticos o menos autocríticos. No hay obra perfecta. Pero nosotros a veces, cuando logramos algo hasta cierto nivel, quizás miramos más lo que logramos que lo que dejamos por lograr.
Y esto es una reflexión importante. Pero si ustedes observan, no son tan pocos los porcentajes que están en los colores fucsia y rojo, es decir, lo que está en el nivel de nunca o escaso. El solo elemento de que sea escaso o poco ya es un elemento de análisis importante, de reflexión crítica, de autorreflexión. Y vean dónde estuvieron estos aspectos más deprimidos, pudiéramos decir. Vemos, por ejemplo, en las actividades diagnósticas, parte inferior, número 1, esto se le preguntó a los estudiantes qué cantidad de actividad diagnóstica eran realizadas, si ellos veían que era en una cantidad suficientemente adecuada según una escala de Likert que se aplicó. Interesante este punto, muy interesante. Vean este detalle. ¿Cómo puede un estudiante estudiar mejor, tener técnicas y métodos de estudio adecuados, saber por dónde puede explotar mayor sus potencialidades en sus diferentes variantes desde el punto de vista cognitivo, si no conoce cuál es su predominio hemisférico cerebral, si no conocen dónde están sus potencialidades y dónde están las zonas que debe potenciar más, si no conoce cuáles pueden ser sus estilos de aprendizaje preferentemente más efectivos? Bueno, y si un docente o si los docentes en alguno de los cursos no explican esto, no demuestran esto, pues fatal. Yo hice un pequeño experimento pedagógico. En uno de mis cursos dediqué 4 experimentos didácticos para que ellos solo descubrieran cómo aprende el cerebro. Neurociencias aplicadas a la educación. Más que neurociencia, neurociencia social, que es más importante que la neurociencia pura, esa que creemos que tiene todas las soluciones, porque el ser humano no puede estar regido por la teoría de la mente, sino por la teoría de la mente en un cuerpo. Nosotros somos seres humanos integrados. Nosotros sentimos a través del tacto, percibimos a través de la vista, a través del oído. Entonces no podemos pensar que todo ocurre centralizadamente en el cerebro. Y porque además todos los estudiantes y todos nosotros nos movemos y nos desarrollamos en un contexto social que nos enriquece. Y eso también es un elemento importante de la teoría de Lev Vygotsky. Y está probado, no fue el único, por cierto, que habló de esto. Entonces vean algunos elementos puntuales que críticamente y honestamente los estudiantes señalaron, como mismo reconocieron logros o aspectos positivos. Entonces, observen cómo estos criterios, que es una pequeña muestra, repito, representativa en alguna medida de la Facultad de Educación e Idiomas de nuestra universidad, no está muy lejos de lo que ustedes opinaron al inicio. No está muy lejos. Y luego hicimos un procesamiento cualitativo de esto a través del Atlas TIC. Bien, ahí ven, tomamos algunos nodos, algunas categorías, a partir de los criterios que más marcaron los estudiantes, y esto fue lo que reflejó. Lo que reflejó, como todos ustedes conocen, desde el punto de vista del procesamiento cualitativo, lo mismo por estos software NVivo, Atlas TIC, etcétera, es un procesamiento cuantitativo, sí, pero que nos hace partir o ir hacia lo cuantitativo partiendo del análisis textual, que fue lo que se hizo, de lo que expresan los estudiantes y nosotros podemos categorizar. Entonces, estos fueron los aspectos que señalaron. Por ejemplo, ejercicios dinámicos, más divertidos, agregar opciones de preguntas de análisis. Hablaron mucho del tiempo, de la necesidad de instrucciones claras a la hora de formular las preguntas. No hay nada más fatal que una pregunta mal formulada. Eso es terrible. Y esto es una habilidad que hay que ganar, porque si nosotros nos cuesta trabajo para entender una pregunta, más le va a costar al estudiante. Incluso hay pruebas que se llaman entrevista cognitiva. Cuando vamos a aplicar un instrumento, a veces podemos hacerle una defectación o un perfeccionamiento a partir de un diálogo con los estudiantes, con un grupo de estudiantes o personas, con las preguntas que vamos a formular para ver si están bien formuladas y si son comprensibles. Y vean que la nube de palabras, disculpen, vean dónde estuvo la reiteración de los términos.
Tiempo. ¿Por qué tiempo? Bueno, porque los estudiantes en la virtualidad consideran que no siempre los tiempos que se establecen para las actividades evaluativas se corresponden con las complejidades y el número de ítems, que por cierto, hay quien piensa que porque más ítem plantee, más fuerte y más efectiva es la evaluación. Pero si esa evaluación no va a la indagación, como yo les decía, a poder identificar estos aspectos fundamentales de la parte invisible que debemos hacer visible, pues entonces creo que no es mucho lo que se puede lograr. Y hablaron también de las preguntas y como ustedes pueden ver en esa nube de palabras, fueron algunas cuestiones. ¿Qué derivamos de aquí? Después de interpretar todos estos resultados, que sí, en general los resultados no fueron negativos, fueron en general aceptables, diríamos que no estamos mal, y eso nos estimula en alguna medida, pero sí está claro que hay insatisfacciones en los estudiantes con relación a estos aspectos que hemos planteado. No son muchas las evaluaciones diagnósticas que se practican, generalmente plantean que se aplican al inicio y nunca más aparecen, que a veces, por ejemplo, se aplican los diagnósticos y esos diagnósticos están más enfocados a cuánto recordaste de algo y no a cómo puedes o tú aprendes o el estudiante comprende, organiza las ideas. No va, en definitiva, al proceso cognitivo, a esas diferentes actividades del pensamiento que, como ustedes conocen, son muchas. No hay prioridad en eso. Luego hablaron de los tipos de preguntas, ya vieron, del tiempo, y de aquí se infiere algo, que efectivamente nosotros debemos prestar mucho más atención a este tipo de evaluación y a la pertinencia o validez que tiene la evaluación en cuanto a que queremos evaluar algo o debemos evaluar algo, pero hay que ver si eso realmente es lo que se está evaluando y hasta dónde es productivo lo que estamos evaluando, repito, desde un posicionamiento o una función diagnóstica. Bueno, miren, no tuve tiempo, pero esto que ustedes están viendo aquí es ya algo que se derivó de acá. Comenzamos por la Facultad de Educación y ustedes están viendo ahí, y me alegro que ni vean bien cuáles son las diferentes carreras, pero vean con ayuda de otro de los colegas del proyecto Obseval, en este caso el máster Cristian Zúñiga, que es el que está a cargo de esta un poco de extensión o ampliación de este instrumento, se ha estado aplicando en las diferentes carreras y facultades de la universidad. Por un problema de tiempo no me voy a demorar, pero echémosle un vistazo a algunas cosas. Son las mismas preguntas, son el mismo instrumento. Vean aquí, primera tabla. Esto que ven en la parte superior son carreras como turismo, tecnología de la información, comunicaciones, electrónica, agropecuaria, derecho, etc. ¿Ha sido frecuente que tus maestros te apliquen algún instrumento de diagnóstico al inicio del curso? Bueno, vean cómo se mueve el término de frecuente, muy frecuente. Aquí no hay grandes problemas. Pero ahora veamos en el de abajo. Sin ir más a la profundidad. Luego de los diagnósticos, tus profesores, tus sientes que han ayudado en estas cuestiones que han identificado como falencias, vean los porcientos de moderadamente y empiezan a ver señales. No es mucho, es más bien moderado lo que prevalece. Y luego, ¿en qué aspecto aprecia usted que ponen el énfasis? Vean los tres niveles de abajo, contenidos específicos factuales, las llamadas habilidades cognitivas, destrezas y demás, y vean los porcentajes en ese segundo nivel que no son pocos, pero más todavía es el primero, 59%, 61%, 61%, o sea, diagnosticar que conocimientos factuales, conocimientos teóricos, memorizables. Bien. Hay otros cuadros, pero no me gusta aburrirlos y creo que el mensaje está claro, ¿no? Es una evaluación, repito, que está dando señales de que hay cosas que mejorar desde el punto de vista de su función diagnóstica. Repito, una de las funciones de la evaluación más necesarias para el docente y para el estudiante. Y yo creo que aquí, al menos en esta experiencia científica, en esta investigación empírica que estamos, repito, desarrollando, pues hay muchas cuestiones sobre las cuales reflexionar y sobre las cuales plantear. Hasta aquí, estimados colegas, compañeras, compañeros,
mi exposición. No, me he cuidado de no extenderme, repito, para no aburrirlo y además para dar chance a que ustedes puedan preguntar lo que ustedes deseen y si yo puedo responderles, la responderé. Si puedo, si no son muy difíciles las preguntas que hacen, ¿no? A disposición de ustedes. Adelante, doctor Oscar Bolívar, dirigiendo las preguntas, dirigiendo la sala, por favor. Carlos Carranza creo que está levantando la mano. Sí. Muy bien, doctor. Vamos a dar paso a las preguntas. Si tienen alguna inquietud que realizarle aquí a nuestro invitado de la tarde, el doctor Mario Hernández Garci. Tenemos una mano levantada, Carlos Carranza. Yo prefiero que pregunten. Muchísimas gracias, muy amable. Si no preguntan, por lo menos un comentario, quizás una experiencia, una reflexión, y siempre aprendemos entre todos, porque aquí nadie las hace todas bien, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias, muy amable, mi estimado expositor Mario Hernández. Su exposición ha sido excelente, me gusta mucho la cuestión de la evaluación, pero tengo la siguiente duda. Yo soy docente, laboro en un colegio público, fiscal de aquí, y la mayoría de los colegios fiscales tenemos el inconveniente de que nunca estuvimos preparados para la pandemia, porque anterior a la pandemia nosotros teníamos un código de convivencia que no les permitía a los estudiantes llevar dispositivos electrónicos, no podían tener un celular porque el código de convivencia lo decía, y si ellos llevaban, nosotros les enviábamos esquelas. Entonces no permitíamos eso, no habíamos trabajado con la tecnología. En realidad hay muchas instituciones, sobre todo en la parte rural, que ni siquiera han tenido electricidad. Entonces, terrible problema, pero vino la pandemia y ahora tuvimos que trabajar con la parte tecnológica. Ahora, el problema está en lo siguiente. Estamos trabajando con portafolios y en estos portafolios le mandamos la misma actividad a los estudiantes de octavo, noveno y décimo. ¿Cómo vamos a poder hacer una evaluación que vaya acorde con los conocimientos que debe tener cada grupo específico? O sea, estamos en esto en secciones, ¿no? Porque estamos divididos en la básica elemental, básica media, básica superior y bachillerato. Y el mismo portafolio lo presentan los 3 cursos. Qué difícil situación. No sé cómo podríamos aplicar, porque usted sí lo sabe, porque usted nos acaba de hablar de la evaluación, con lo importante que es. La verdad, en este momento tenemos un problema grande. ¿Cómo poder salir adelante después de casi 2 periodos lectivos, 2 años de estar trabajando de esta manera? No sé cómo podríamos evaluarlos de la mejor manera. ¿Qué recomendación nos da usted, Magíster Mario Hernández? Ayúdenos con eso. Gracias, Carlos. Mira, parto de decirte que no hay recetas. Además, hablando con toda sinceridad, no es lo mismo trabajar, además de lo que ya tú nos planteas, no es lo mismo trabajar con un colectivo estudiantil de 20, 25 estudiantes, que son las cifras más adecuadas para atender esas diferencias individuales, que trabajar con 60 estudiantes que a veces tenemos en nuestras aulas. A eso incorpórale el elemento de la virtualidad. Que la virtualidad, miren, yo voy a ser muy honesto, que tiene unas potencialidades y unas alternativas tremendas, las tiene. Que nos ha llevado a un campo del conocimiento y de las competencias que necesitábamos también, y los estudiantes. Tiene muchos beneficios. Pero hay algo que yo sigo pensando, es una vida anormal, porque nos ha sacado de las situaciones en que humanamente nosotros como seres sociales y humanos vivimos. Sí, una cosa es una carrera online a distancia, un curso alternativo por X razón, y otra cosa son los cursos establecidos generales y normales. Parto de esos elementos, o sea, cantidad de estudiantes, condiciones de tecnología que sabemos que son muchas. Y entonces, claro, es muy difícil caracterizar a nuestros estudiantes cuando en lugar de ser 20 son 60, partiendo de ahí. Pero mira, a veces mucho más, hay que ser un poco y creativo, porque yo
en lo personal, repito, no tengo todo lo que pudiera tener para decirte, estimado Carlos, mira, esta es la clave, esta es la fórmula, esto no falla. No, porque alguna cosa funciona en un colectivo con unos estudiantes, en otras no. Pero hay algunas cositas que podemos hacer. ¿Por qué planteamos evaluaciones a los estudiantes queriendo que todos respondan lo mismo? ¿Por qué no le planteamos una actividad al estudiante que no tenga una solución única y que el estudiante, con una guía, por ejemplo, que nosotros le establecemos de un grupo de acciones que deben desarrollar o que ellos propongan, hacer que nos revelen un poco más cuáles son sus maneras de pensar, por qué caminos fueron transitando, por qué protocolo, por qué secuencia de eslabones del pensamiento, no sé si me explico, cada uno fue trabajando. Y si estamos trabajando con grupos, pues entonces le puedo poner lo mismo, pero que me establezcan variantes o caminos diferentes. Y estoy hablando de matemáticas, por ejemplo. Estoy hablando de física, de ciencias naturales, porque ya en los últimos tiempos a mí me ha interesado más que el producto, las ideas, la creatividad, la opción, lo que llamamos el pensamiento divergente. Entonces, cada vez que nosotros le pongamos situaciones, yo no pienso tanto en la calificación que me van a lograr. Pienso tanto en el tiempo que después que la aplico, las debato con ellos. Entonces son algunos elementos porque incluso aprovechando circunstancias que se dan, cuando un estudiante a veces usted lo ve inclinado por una actividad, aproveche, no lo meta en el estándar. Dígale, ¿te interesa esto? ¿Por qué no me trabajas en esta idea? Porque es un poco también, y repito, es complejo, pero lo que yo al final te compartiría es la necesidad de constantemente pensar las realidades. No, porque claro, hay momentos en que hay una evaluación aquí que tiene que ser igual para todo el mundo. Porque bueno, son a veces incluso normadas, son normativas. Pero ese elemento novedoso que cambie, yo por ejemplo, yo me planifico, a veces tengo pensado un curso y tengo un grupo de tareas ya previstas y de pronto las voy cambiando, de manera en como yo veo que van actuando mis estudiantes. Y yo te repito, por ejemplo, esta experiencia que yo les comentaba sobre el experimento didáctico, fueron 4 que yo les hice para que ellos solo descubrieran cómo el cerebro aprende mejor. Una serie de elementos desde el punto de vista psicológico son mejores o son naturales para el cerebro. Son elementos que ellos van descubriendo. Ya les repito, veo mucho más la evaluación como una situación más de aprendizaje y no tanto como cuánto va a sacar, si aprobó, si no desaprobó, porque por ahí nos perdemos. Y no es que no importe, pero nos perdemos. El portafolio tiene muchos usos y muchos formatos. Pero, mira, diarios reflexivos. Por ejemplo, dale un tema a algunos estudiantes, cojan un tema y quiero que me hagan una reflexión sobre ese tema. Por ejemplo, no importa que sea imperfecta, pero son elementos que te sirven a ti para descubrir por dónde van sus intereses, sus prioridades, incluso dónde están sus deficiencias o sus falencias fundamentales. Y eso oportunamente lo voy aplicando para ir teniendo un poco orientación por dónde puedo ir trabajando más. Es un poco lo que te puedo comentar. Hoy yo no traigo aquí, porque no vine preparado, un grupo de experiencia de construcción de tareas evaluativas que yo he desarrollado con mis estudiantes. Ellos la tienen que construir, claro. Y entre ellos mismos se elaboran una rúbrica, entre ellos mismos se evalúan, ellos mismos editan, le dan un guión de trabajo a los... O sea, eso yo lo he desarrollado por ejemplo, en el curso de evaluación educativa. Y se entusiasman y se sienten útiles y ven que la tarea que el profesor le estuvo planteando no era para ver si sacaban una evaluación u otra, sino era una evaluación puesta para que desarrollaran. Entonces, son algunas claves, mi estimado Carlos. Y gracias por el comentario y la pregunta. Creo que la compañera Verónica tiene otra.
Sí, tenemos la compañera Verónica Chávez también que ha levantado la mano para realizar una pregunta a nuestro invitado de la tarde. Adelante, Verónica. Bueno, muy buenas tardes, doctor Mario Hernández. Congratulados todos los de la Universidad Técnica de Manabí de tener tan prestigioso docente invitado a estas ponencias. Bueno, la gran pregunta aquí, y retomando lo que usted estaba diciendo, algo que siempre me ha llamado la atención, es por qué los estudiantes no evalúan a los docentes. ¿Por qué? Quisiéramos saber el ambiente de ellos, no que otros nos vean, nosotros evaluemos el ambiente, nosotros como docentes, ver el ambiente del estudiante. ¿Por qué no ver de otra perspectiva? Es decir, que ellos nos evalúen a nosotros para poder determinar si el ambiente es propicio, si la metodología es buena. ¿Por qué lo digo? Porque llega un momento que la evaluación solamente se la aplica o se la realiza en un solo momento para ver el rendimiento del estudiante, para ver si ha adquirido todas las habilidades de los estudiantes. Pero ¿por qué no hacerla antes, durante y después? Es decir, de manera sistemática, para poder nosotros entender qué es lo que queremos reforzar en el estudiante, qué es lo que hace falta el estudiante. Si bien es cierto, hay que generar ambientes positivos, ¿verdad? Que el estudiante pueda adquirir todos los conocimientos y sobre todo que su ambiente sea feliz. Si el estudiante está en un ambiente feliz, propicio, obviamente el estudiante va a adquirir todos los muchos conocimientos que nosotros queramos impartir con el estudiante. Y de manera que nosotros estamos generando docente, estudiante, ese vínculo, esa interacción, esa confianza con el estudiante para que ellos se abran con nosotros. Pero ¿cómo entender eso si a nosotros no nos evalúan los estudiantes? Quisiéramos saber, por ejemplo, si el estudiante llega a clase, estudiante, ¿te gusta venir a clase? ¿Te gustan mis clases? ¿Te gustan las clases de lengua y literatura que yo imparto? ¿Te gusta la metodología que aplico, pero con otros términos que ellos puedan entender? Obviamente, porque metodología no van a entender ellos, ¿verdad? En todo caso, esa es mi duda. Yo te voy a responder con otra pregunta. Tu persona, olvídate si eres profesora o si eres estudiante. ¿A quién tú te acercas cuando necesitas ayuda, cuando necesitas ser escuchada? A papá y mamá. Ajá. Puede ser papá y mamá, puede ser una amiga, un amigo, pero ¿por qué a ellos? ¿Por qué con ellos? ¿Qué es Porque hay lo la que hay? confianza, porque hay la confianza. Confianza. Eso es lo que necesita el estudiante. Porque Exacto. el estudiante que mira, y yo les hablo claro, o sea, es que el estudiante descubre, el estudiante sabe cuando el docente que tiene es un, voy a decirlo en el término más extremo y más rudo posible, cuando es un tirano, cuando es un impositivo, cuando es un autoritario, cuando no le interesa si aprenden o no aprenden, lo que le interesa es pasar el curso, o cuando su profesor sí se preocupa por ello, cuando los escucha, cuando antes de comenzar la clase dialoga con ellos, ¿cómo les ha ido esta semana? ¿Cómo se sienten? ¿En qué ustedes se están sintiendo más preocupados? Esos diálogos son fundamentales. Entonces, ¿qué quiero decir? Que ese ambiente de confianza real, sentido, no ficticio, porque también se dan cuenta cuando les engañamos. Eso es lo primero que hay que lograr. Yo, por ejemplo, hice algunas veces, hice esto que tú decías. Porque mira, en la universidad de nosotros el tema de la evaluación del desempeño docente, creo que, no sé, tal vez en tu universidad también. ¿Dónde trabajas? Actualmente no estoy en la docencia, trabajo privado en ventas de bienes raíces, Ya, pero qué soy bueno, docente. pero eres docente. Bueno, en la Universidad Estatal Península de Santa Elena y creo que en otras universidades igual, hay algo que se llama evaluación del desempeño docente. Y hay una parte donde los estudiantes sí evalúan a los docentes. Aquí hay de todo, pero por lo regular es un feedback que tiene el docente. Pero yo lo he hecho más propio. Yo a veces, por ejemplo, he trabajado un tema y le he dicho, ¿saben qué? Quisiera saber
cuáles son sus puntos de vista con relación a la manera en que trabajamos este tema. Y le doy algunas pautas. Quiero escucharle, quiero que sean sinceros. Cuando los estudiantes ven un maestro de cuerpo entero y cuando ven que su profesor les va a exigir, pero les va a escuchar, cuando ven ese desenfado y esa apertura en un docente, hasta les sorprende. A veces dice, wow, esto es diferente. Y son espacios que ganamos. Entonces, yo creo que cada profesor debe buscar esos mecanismos, incluso ese feedback, y en ese ambiente desenfadado, de confianza, escucharles. Es mi punto de vista, más allá de que pueda, en algunas instancias tal vez no se apliquen evaluaciones. Yo ya te digo, por ejemplo, yo estoy casi más dejando lo que ellos evalúen y yo guiando los procesos eso, guiándolos más. Ojo, ningún estudiante puede evaluarse a sí mismo o a otro si no está instruido y no está educado en las pautas y los niveles o criterios de evaluación, pero eso es parte de lo que debemos enseñar, sobre todo en una facultad que va a formar licenciados en educación, por ejemplo, quizás en otra sería de otra manera. Pero es lo que yo te pudiera decir. No todos los maestros nos preocupamos por eso. Es más, preferimos no hacerlo porque preferimos no escuchar que nos vayan a hacer observaciones o críticas y entonces, bueno, para algunos sería una raya al tigre, como dice el dicho. Nada más lejos que eso. Nada más lejos que eso. Es lo que te puedo comentar, estimada Verónica, y gracias por la pregunta. Gracias a usted, doctor. Bien, ¿alguna otra pregunta más? O paso al doctor Lázaro para hacer el cierre de la intervención del doctor Mario Hernández Nodarsi. Bueno, cuando ya pueda hacer silencio, me avisa para decir algo más al final. ¿Nadie más quiere preguntar nada, comentar nada? Sin pena. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, reiterar dos cosas. Primero, decirle que me he sentido muy a gusto, porque además cuando uno de nosotros hacemos esto que yo hago, que lo hacemos todos los días, pero que a veces la perspectiva de creer que, bueno, antes era con estudiantes, ahora son con académicos y debo quedar bien. Lo principal es sentirnos en un ambiente de colegas, de confianza, donde lo que hace falta es escucharnos, lo que hace falta es aprender, lo que hace falta es ayudarnos. Entonces, eso nos hace ubicarnos en una posición más humilde y más adecuada con lo que debemos ser nosotros los docentes. Entonces yo, como ese es un principio psicológico que me aplico, para además psicológicamente sentirme en confianza, con lo cual no me engaño, porque sé que todos los que están acá no están acá por gusto, tienen sus razones por las que están, sus sueños por los que están y el trabajo que realizan. Entonces, por todo eso yo le agradezco infinitamente y decirle que me he sentido muy a gusto, muy bien, como entre mis colegas. Y entonces, bueno, agradecerle una vez más a esta querida Universidad Técnica de Manabí, al equipo organizador del evento, a sus máximos directivos. Sé que el doctor Bellis es una gente extraordinaria y sé que es un punto de guía importante en esa universidad. Y por otra parte, una vez más recordarles, entre el día 10 y el 11, todavía no tengo el dato y la hora, pero estarían invitados para mí con mucho gusto, si alguno de ustedes interesados, que a lo mejor están con algunos proyectos dirigidos a la evaluación del aprendizaje o han hecho algún tipo de investigación o la piensan hacer, pues me gustaría saberlo. Lázaro, ¿tú tienes mi correo? Sí, doctor. Lo puedes compartir públicamente acá. Lo único que no me pidan mucho, no me pidan respuestas inmediatas, porque ustedes están viviendo la virtualidad a todo placer, ¿no? Son millones de correos, millones de WhatsApp, empezamos a las 7 de la mañana, son las 10 de la noche y todavía, pero con mucho gusto en su momento le responderé o por lo menos le pasaré. Si hacen un correo colectivo a través de alguna de las universidades o grupos de investigación, mejor, un correo único
y yo les estaré pasando la invitación con mucho gusto. Creo que pueden salir ideas, proyectos nuevos en los que podemos trabajar y colaborar. Nada más eso. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Su correo lo vamos a poner en el link que está asociado al sitio del Congreso y ahí las personas pueden contactar con usted. Muy bien. Doctora Karina, haga el cierre, por favor. Bueno, realmente el tema que ha abordado el doctor Mario Hernández, yo creo que es un campo minado, porque este es un tema que siempre nos sentimos de cierta manera aludidos o afectados, ya sea desde la parte de tener que evaluar a nuestros estudiantes, que no es otra cosa que también evaluarnos a nosotros mismos, qué hemos hecho en ese proceso, qué hemos logrado. Pero yo creo que mucho más allá del término evaluar, debemos trabajar con nuestros estudiantes en discernir que el evaluar no es para, de cierta manera, presionar, de cierta manera atemorizar, sino como lo ha dicho el doctor Mario Hernández, que es un espacio rico para medir esas fortalezas y esas debilidades y que este es un procedimiento que debemos hacer justamente para ir ajustando en qué cosas podemos seguir mejorando. Entonces, la evaluación no es otra cosa que un proceso para autoevaluarnos también nosotros en la metodología que estamos aplicando y ver qué podemos aún seguir mejorando. Y bueno, otro campo minado, pues ahora ya no solamente tenemos la evaluación en los medios tradicionales, sino también la evaluación de aprendizajes en los entornos virtuales. Entonces, que es otro plus que se nos aumenta y muchas veces, pues debido a las diferentes factores que podemos encontrar con nuestros estudiantes y con nosotros mismos como docentes, como ya lo ha venido expresando el doctor Mario, no estábamos preparados para asumir este reto, pero en esa problemática que nos encontramos, pues también hemos ido encontrando oportunidades y hemos ido buscando capacitarnos poco a poco e ir avanzando. De esa misma manera, pues también tenemos que lograr medir esos aprendizajes en nuestros estudiantes, saber qué hemos logrado y qué todavía nos falta por lograr y buscar maneras de ir ajustando cada vez más ese proceso. Y Karina, no lo vamos a poder hacer si no hacemos la evaluación. Te voy a Doctor, hacer dos comentarios a lo que tú dices. Por el campo minado voy a empezar. Mira, a mí por lo menos y seguramente a muchos de ustedes, ojalá fueran todos, en la vida lo simple no es atractivo. Cuando a mí me tocó en el año 2006, creo que hice mi maestría y después el doctorado en el 2010. Cuando nos dijeron, bueno, ¿cuál es el tema que van a escoger para desarrollar su investigación? Bueno, hubo, sin desameritar, ¿no? Porque todos los temas son importantes. Bueno, hubo quien tomó valores, otro tomó tecnología y evaluación, nadie. Porque era un problema, o sea, meterse a trabajar es un tema complicado, pero es que un tema mientras más complicado, más fértil para trabajar, tiene más posibilidades de lograr mejoras. Y cuando hay dificultades, insuficiencias o vacíos de información, mucho más. Entonces, eso fue lo que me motivó y hace ya, como yo decía, casi 15 años que estoy trabajando en el tema. Y por otra parte, miren, les sugiero que lean un poco que está relacionado con esto, un artículo que escribí hace ya bastante tiempo, creo, el 2006, se llama La evaluación del aprendizaje, estímulo o amenaza. Se llama así. Pues creo que por ahí hay algunas pautas de cómo el evaluar no es calificar, como tú dices, no es ver cuánto sacaste, cuánto mejoraste. La evaluación no puede ser nada de eso. Y fíjate, hay un elemento más y con esto termino, porque sé que es un punto clave. Ustedes no lo han dicho, pero yo lo voy a decir. Voy a mirar sus rostros. ¿Ok? ¿Cuántos de nosotros no han estado preocupados porque nuestros estudiantes hagan plagio, copien o hagan fraude, sencillamente en estas evaluaciones virtuales? ¿Cuántos
tienen esos programas Centinela o Proctoring que un poco limita las cosas. Bueno, en la Universidad Estatal Península de Santa Elena no tenemos eso y estamos sujetos a esos mismos riesgos. Pero yo he defendido un principio. Aquí hay un colega mío que estoy viendo, Ricardo Rodríguez, ¿no? Sí, Ricardo. Bueno, ahí está Ricardo. No les miento, es testigo. Me puede desmentir si es que estoy diciendo. Yo he insistido y he dicho, miren, nosotros tenemos que trabajar sobre lo que podemos trabajar. Hay cosas que no podemos manejar. Nosotros no tenemos el poder para decir, bien, vamos a instalar el Proctoring, ya tenemos estos programas. Incluso a mí eso no me quita el sueño. Se lo digo a mis estudiantes. Yo les digo, miren, algunos de ustedes podrían ser deshonestos. Podrían serlo. Pero podrían serlo deshonestos y, ojo, que sus hijos podrían el día de mañana ser deshonestos. Piensen en eso. Pongan su cabeza tranquila y duerman en paz con ustedes y con Dios. Entonces, hay otra cuestión. ¿Cómo resolver ese problema? El docente tiene que ser muy creativo. Como yo decía, ¿cómo convierto una evaluación de una manera tal, y no estoy hablando del examen, porque eso es otra cosa? El día que diga, ¿quién quiere que se eliminen los exámenes finales? Voy a levantar las dos manos. Porque la evaluación verdadera es esa que ocurre en el proceso. Y mis actividades, mis tareas diversas, si son ensayos, si son investigación, todo lo que hagamos. Primero, rompe el finalismo. Esa es la primera. Me saca de esas dichosas preguntas cerradas, verdadero y falso, escoge todo eso, que eso se presta. Entonces hay que ponerle mucha imaginación para yo convertir una pregunta de esas restricciones a una pregunta que realmente sea de aplicación. Entonces, a mí no me quita el sueño y no dudo que alguno lo haya hecho. Pero hablando con mis estudiantes, un día en confianza me dijeron, profesor, usted la pone difícil. Digo, pero bueno, porque te sientes incómodo. Y dice, no, porque de verdad que nos lleva por un camino de rosas, aunque al final encontremos de pronto una laguna. Y tendremos que estar preparados para cruzar la laguna y no ahogarnos. Entonces, ese es el mensaje. Yo creo que ahí hay algunas cosas que tú creo que tocaste, Karina, y te agradezco por el comentario. Ya nada más, no hablo más, porque ya les robo mucho más tiempo. Una vez más, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Mario Hernández. Y así es, nosotros somos docentes, somos formadores y en muchos casos pues también ocupamos un lugar importante en esa formación de nuestros estudiantes. También tenemos que hacer de cierto modo amor con rigor. Yo les digo, no me importa si vivo entre el amor y el odio, pero aquí hay que trabajar, formar y hay que también pues hacer esas pautas de cuidar los procesos que tenemos con nuestros estudiantes, porque no importa la nota final realmente, importa el proceso de adquisición que nuestros estudiantes van llevando. Y eso es lo que medimos, lo que ellos vayan haciendo en el proceso. Muchas veces cuando los estudiantes se quejan de que esto está duro, que esto está difícil, bueno, yo retomo sus palabras, lo que no nos cuesta no terminamos valorándonos. Yo les digo, bueno, a ver, si lo quieren fácil, díganme a qué correo les enviamos el título. Así de sencillo. Pero si ustedes han venido a buscar formación, formación es lo que les vamos a dar, formación es lo que van a recibir. Entonces, esa es la parte que nosotros también debemos hacer énfasis en nuestros estudiantes, que nosotros estamos comprometidos con lo que hacemos en nuestro accionar docente. Y en eso también va ese compromiso de exigirles a ellos para que ellos mismos exploten esas potencialidades que tienen. Si la tienen todo fácil, pues nunca van a desarrollar todo ese potencial que tienen. Así que la evaluación pues es todo un proceso que debemos seguir rigurosamente, no para castigar, no para coaccionar, sino también para medir esos logros de los aprendizajes que nos hemos propuesto en los objetivos. Muchas gracias, doctor Mario Hernández, por todo ese compartir que nos ha dado en esta jornada, muy enriquecedor. Este es un tema que, bueno, ya lo dije, es un campo minado que siempre genera expectativas y que es parte de nuestro accionar docente. Muchas gracias a todos los participantes que nos han acompañado el día de hoy, a todos los docentes que están comprometidos con ese
con ese compartir en estos medios a través de la comunidad científica, aquellos investigadores que ya tienen una gran trayectoria y que están aquí compartiendo sus aprendizajes, nuestros investigadores nobles que tenemos una variedad en este congreso y que han hecho un excelente trabajo. Pues bueno, los esperamos también en la jornada del día de mañana, que tendremos nuestro tercer día en el cuarto Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y octavo Foro Iberoamericano de Orientación Educativa. Doctor Lázaro, muchas gracias por llevarnos con ese liderazgo de su mano, a nuestra querida decana, la doctora Graciela Zambrano, que también pues nos acompaña en todos estos procesos, y a nuestros queridos docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, que siempre están allí colaborando y aportando oportunamente. Gracias a todos. Doctor Lázaro, de mi parte, pues nos estaremos viendo el día de mañana. Muchas gracias.